para la primera quincena de enero. Sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque han pasado muchísimos años sin que esto se viera en este mes, justamente en donde la famosa cuesta de enero es en donde surge más efecto, es en donde vemos un porcentaje de inflación de 3,69, una desaceleración que no veíamos. Bueno, si pueden ver la gráfica, que por ejemplo ahí en donde se ve la variación de la inflación, hace un año nuestra inflación en la cuesta de enero estaba en 4,90, sufriendo diferentes movimientos, llegando a tener un máximo en 5,61 por ahí de julio, y de ahí pues hacia la baja a un sorpresivo enero de 3,69. Es raro, es raro que se vea una inflación así en México en estos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los precios que la gente está encontrando en el supermercado, que la gente está encontrando en servicios, que la gente está encontrando pues en su día a día, han bajado. ¿Esto es una realidad? No lo sabemos. No sabemos si esta inflación es ficticia, lo desconocemos totalmente. Recordemos que quien proporciona dichos datos, perdón, creo que me cambié de página. Ahí estoy otra vez. Recordemos que quien proporciona estos datos es el INEGI en base, pues, a las encuestas y en base a encuestas de precios que ve directamente en el mercado. Sin embargo, también esto tiene que ver mucho con las decisiones que, por ejemplo, Banco de México tendrá que evaluar para sus próximas decisiones de política monetaria. Al parecer, el objetivo de Banco de México, si las cosas siguen como están, pues probablemente el objetivo de llegar a una inflación anual del 3% probablemente sea una meta que Banco de México alcance. Por lo tanto, pues la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, está evaluando más recortes y más profundos en la tasa de referencia durante 2025. O sea, no solamente más recortes, sino que estos dejen de ser de 25 puntos base en cada una de las reuniones, sino que probablemente podamos llegar a ver en la siguiente reunión de Banco de México, que es el 6 de febrero, o sea, la siguiente semana, o sea, exactamente el miércoles, me parece, de la siguiente semana, podamos ver una bajada de tasa importante en Banco de México que nos llegue a ubicar, según varios analistas, en una tasa de referencia del 9,50. Es por eso que este anuncio, que este reporte de inflación de la primera quincena de enero de 2025 cobra tal relevancia, porque está muy cerquita de la próxima reunión de decisión de política monetaria de Banco de México. Entonces, esto va en conjunto de que en México se quiera también, pues, tener una expansión económica. En México se teme mucho a retracciones económicas, reportes de un Producto Interno Bruto en México en donde puedan no solamente ver una desaceleración, sino de repente pueda haber reportes incluso hasta negativos, ya que como sabemos, la meta para 2025 es solamente de 1% de crecimiento. Dado este temor que el gobierno mexicano tiene de que no solamente no se alcance el 1%, que es realmente raquítico en crecimiento económico, sino que también pues tiene que ver con que no nos encontremos en el camino con algún decrecimiento o algún aspecto en cuestión negativa. ¿De acuerdo? Esto importante en cuestión nacional. Ahora, pues pasemos a lo que más se habló durante toda la semana.
Quiero ir directamente a lo que pasó esta semana, este fin de semana, de lo que mucho se habla, de lo que mucho se empezó a hablar respecto a cómo van a empezar a reaccionar los gobiernos de acuerdo a las amenazas y de acuerdo al cumplimiento de todo lo que Donald Trump está empezando a ya hacer y realizar. Recordemos que la semana pasada, el lunes, el reporte de la toma de posesión de Donald Trump se vio invadida eh, por documentos que firmó, en donde firmaba decretos a cumplirse de manera inmediata, y esto empezó a mover la agenda durante toda la semana a nivel nacional en Estados Unidos y a nivel internacional. Algo destacado que se empezó a hablar desde ese mismo día fue el cierre de la frontera. Ese mismo día en las noticias empezamos a ver el cierre de la frontera y cómo tanta gente se quedó varada sin citas para este plan que tienen los estadounidenses para poderles dar algún tipo de asilo político, y tanta gente se quedó ahí afuera esperando y esto se cerró totalmente. Esto definitivamente dejó de existir, y contrario a ello empezaron las deportaciones. Deportaciones que en algunos reportes, en algunos diarios, ustedes verán que se les refieren como deportaciones masivas. Sin embargo, apenas al cierre del viernes se hablaban acerca de 1,000 deportaciones, lo cual, pues para muchos analistas es un número pequeño. Todavía en una semana hablar de 1,000 deportaciones, no solamente en cuestión mexicana, sino que estábamos hablando de deportaciones de mexicanos, de hondureños, de chinos, de peruanos, de colombianos, de todos lados, ¿ok? 1,000 parecieran ser pocos para la primera semana, pero pues esto no es nada halagador. Al contrario, nos habla de que su política migratoria comenzó. ¿Qué pase a futuro? Probablemente este número seguirá incrementando. Sin embargo, el fin de semana se suscitó un hecho ahí importante que llamó a todos la atención, que fue directamente con Colombia. El presidente Gustavo Petro estaba a punto de recibir 2 aviones que venían de Estados Unidos llenos de deportados colombianos, y el primer anuncio del presidente Petro fue: no los voy a recibir. Y evidentemente estos aviones no aterrizaron en Colombia, se regresaron porque Colombia no abrió el puerto aéreo a estos 2 aviones. ¿Qué sucedió? Inmediatamente una respuesta de Donald Trump arancelaria sobre lo que esto sucedió, sobre el hecho de haber regresado estos 2 aviones y no haber aceptado a estos deportados colombianos. Sin embargo, inmediatamente Trump impuso, ante esta respuesta, aranceles del 25% a todos los productos colombianos. Esto sucediendo en cuestión de horas, ¿no? O sea, Petro anunció que no iba a recibir a estos deportados. En cuestión de unos cuantos minutos, Donald Trump responde sobre los aranceles. Obviamente, para Estados Unidos, el 25% de los aranceles sobre los productos colombianos no es nada fácil. Haciendo un análisis sobre lo que recibe Estados Unidos de Colombia, son muchos aspectos, como por ejemplo petróleo, como por ejemplo café, como por ejemplo esmeraldas, muchas cosas que ya cuando nos ponemos a ver a detalle todo lo que Colombia exporta a Estados Unidos, pues no son cualquier productos que simplemente el americano promedio se dé el lujo de detener a consumirse, ¿no? Por ejemplo, el más importante de ellos fue el café. El café colombiano es uno de los principales cafés que se consumen en Estados Unidos, lo que para el ciudadano americano representaría una alza de un consumo, de un insumo que ellos, hágame la redundancia nuevamente, pues consumen y compran a diario. Imagínense un 25% sobre el alza del café que ellos compran todos los días, significaría para ellos una situación muy importante. Sin embargo, dentro de estos dimes y diretes, finalmente
Gustavo Petro dijo, ok, va. Entonces, sí, vengan todos los deportados. Se hizo como que un comentario respecto a que Donald Trump lanzó la amenaza y Petro entonces agachó la cabeza y dijo, órale, pues sí está bien, no me subas los aranceles, pero mándame a los, mándame a todos mis deportados. Finalmente estos deportados llegaron a Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay un detalle bien importante. Pareciera ser que Gustavo Petro aceptó las condiciones de Donald Trump. Sin embargo, la amenaza de los aranceles del 25% a productos colombianos no se llevó a cabo. ¿Ok? Entonces, como que hubo una negociación. Ok, está bien, mándame mis deportados. Y Donald Trump dijo, órale, te los envío y le detengo a los aranceles. Entonces, prácticamente fue una negociación, ¿ok? Tanto Colombia cedió como Donald Trump cedió hasta el momento. No sabemos qué vaya a suceder después con los aranceles que Donald Trump haya amenazado con Colombia, pero al menos al momento, los aranceles sobre productos de exportación colombiana no sufrieron el 25% de aranceles que Donald Trump amenazó. Inmediatamente, Petro rechazó el aterrizaje de estos aviones con deportados. Finalmente, estos aviones con deportados sí llegaron a Colombia, sí los recibió Gustavo Petro y los aranceles que amenazó Donald Trump no se llevaron a cabo. Por lo tanto, pareciera ser que Colombia marcó un poquito el parámetro que puede llevarse a cabo con todos los países que están amenazados con los impuestos, con los aranceles y con todo esto que Donald Trump amenaza con cada uno de ellos. Hoy en la mañanera, Claudia Sheinbaum celebró este acuerdo que hubo entre Colombia y Estados Unidos sobre los aranceles. Habló sobre que debe de prevalecer diálogo y respeto entre las naciones. Y entonces ¿podrá esto ser acaso el manejo que lleve a cabo, por ejemplo, México a partir de febrero, cuando Donald Trump amenazó que iniciarán los aranceles contra México sobre todas sus exportaciones? No lo sabemos, probablemente sí. ¿Ok? Quizá este sea el tenor de negociación que empecemos a ver con todos aquellos países con los que Donald Trump ha amenazado sobre aranceles. México es uno de ellos. ¿Qué tendrá, en qué tendrá que ceder México para que durante febrero México no sufra del costo de estos aranceles que Donald Trump empieza a amenazar? No lo sabemos. Quizá México tenga que empezar a ceder con la recepción de deportados, que ya lo está haciendo. Aquí México no ha demostrado una resistencia, al contrario, desde la semana pasada en México se ha visto mucha, mucha cooperación al respecto, pero no lo sabemos, por ejemplo, si en cuestión de injerencia de Estados Unidos sobre la seguridad nacional respecto a tratar a los cárteles como grupos terroristas. No sabemos cuáles sean las cosas en las que México tenga que empezar a ceder para empezar a frenar estos aranceles como lo logró Colombia. Entonces, ante el mundo, pareciera que Colombia cedió ante las presiones de Donald Trump porque finalmente aceptó a los deportados, pero logró detener los aranceles con los que Donald Trump amenazó. Entonces, este tipo de negociaciones las iremos viendo. Iremos viendo también su comportamiento de Estados Unidos a nivel mundial. También la semana pasada, inmediatamente Donald Trump salió de la OMS. La ONU confirmó que Estados Unidos está fuera, de acuerdo al anuncio que él llevó, uniéndose a Taiwán y al Vaticano como los únicos países que no
forman parte de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, por ahí hubo unas noticias falsas que empezaron a salir respecto a que México estaba empezando a tomar la misma posición de Colombia a, a la hora de rechazar a todos los aviones de indocumentados que México empezaba a mandar a México. Sin embargo, esto no es así. México, perdón, negó rotundamente el rechazo de los vuelos que Estados Unidos estaba mandando con migrantes deportados, una noticia falsa que nació de la NBC, y esto México lo negó rotundamente. Es por eso que les mencionaba que al menos desde la semana pasada, cuando empezaron las deportaciones a México, México, lejos de mantener una negativa al respecto, como lo hizo Colombia, México ha mostrado una actitud de cooperación y de ayuda a todos los migrantes. La semana pasada hablábamos incluso de que México había ofrecido a todos los migrantes deportados al menos una pensión del bienestar, ¿no? Sin embargo, pues así empezaremos a ver diferentes negociaciones, al menos, por ejemplo, Perú también es un país que se promulgó a favor de recibir a todos sus ciudadanos deportados y a apoyarlos. Y bueno, pues son negociaciones que empezaremos a ver. Ya a nivel internacional, en otro tipo de tenores, Donald Trump también, por eso les digo que fue una semana bien movida, sucedieron tantas cosas que pareciera que Donald Trump ya tiene un año de presidente. Eh, Donald Trump nuevamente, para lograr o tratar de lograr la famosa paz en la Franja de Gaza, envió a Israel bombas, armamento y propuso un plan a los países árabes para limpiar la Franja de Gaza. Empezó a tratar un acuerdo directamente con Egipto, con Jordania, para tratar de limpiar la zona y que finalmente Palestina logre tener un acuerdo de paz. Sin embargo, un acuerdo de paz que nazca de Palestina directamente, no un acuerdo de paz que nazca de Israel, por lo que hemos visto que sucedió la semana pasada. Al contrario, lo que hizo Donald Trump fue fortalecer a Israel, llegar a acuerdos con países cercanos a la Franja de Gaza para que Palestina no tenga de otra más que finalmente tener un acuerdo de paz que nazca de ellos. Al momento, todavía está la tregua, todavía está la tregua entre Israel y Palestina. Esto ha permitido que durante toda la semana haya fluido ayuda humanitaria. Empezaron con 800 camiones de ayuda humanitaria, pero esto ya se elevó a 8,000 camiones de ayuda humanitaria, con muchos vuelos también de otros países en donde la ayuda humanitaria ha podido llegar a esta zona, lo cual ha sido bien recibido, si bien no es un acuerdo de paz indefinido, es un acuerdo de paz temporal y la cuestión política parece prevalecer con pláticas, acuerdos y que finalmente están ayudando a que esta zona hasta el día de hoy se encuentre en paz. Sin embargo, pues no es el único objetivo que tiene Donald Trump a nivel mundial. Donald Trump habla acerca de llegar también a un acuerdo para lograr la paz entre Rusia y Ucrania. Eh, pero pues algo que destacó fue que Donald Trump quiere hablar con Vladimir Putin directamente. Aún no se ha dado la fecha para que esta reunión se acuerde. Sin embargo, pues el señor Aranceles, amenazando a todo el mundo con aranceles, finalmente también tiene amenazado por ahí a Vladimir Putin sobre que si no llega a un acuerdo con Ucrania, puede también haber aranceles sobre productos rusos exportados a Estados Unidos. También la semana pasada fue el famoso foro de Davos, en donde Donald Trump obviamente asistió y habló
ya como mandatario en su primer discurso a nivel internacional, pidió a todos los países de la OTAN a que eleven su gasto sobre defensa al menos al 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de estos países. También habló acerca de la Unión Europea diciendo que han sido malos con Estados Unidos. Habló de que quiere reunirse directamente con Vladimir Putin y muchos otros dirigentes de la Unión Europea porque no está a gusto con el trato que la Unión Europea le ha dado a Estados Unidos. Entonces, nuevamente vemos a un Donald Trump muy activo. Una de sus amenazas que la llevó a cabo únicamente a nivel nacional. Finalmente, él no puede tener injerencia en el mapa mundial. No lo sabemos, al menos eso creemos hasta ahorita, pero finalmente en Estados Unidos cumplió su orden de quitarle al Golfo de México el nombre del Golfo de México y al menos en Estados Unidos y al menos para el Departamento del Interior de Estados Unidos, el Golfo de México ya no se llama Golfo de México, se llama Golfo de América. También habló acerca de la cuestión proteccionista en cuestión económica en Estados Unidos. Habló de que el objetivo de Estados Unidos es que todo se produzca en Estados Unidos. México y indirectamente se ve afectado en esto porque si bien la posición geopolítica de México que tenía para el famoso nearshoring con estos discursos, pues todo este auge que se veía que posiblemente podía tener México, pues se ve muy retraído con estos comentarios de Donald Trump hablando acerca de que Estados Unidos no necesita coches chinos, no necesita coches japoneses, no necesita coches de otro lado porque Estados Unidos tiene la capacidad de producir sus propios coches. No solamente tiene la capacidad de producir su propio petróleo, sino de su propio gas y todo lo que Estados Unidos necesite, Estados Unidos lo puede producir. Incluso dice que con una bajada de impuestos hacia los fabricantes, va a atraer a muchos productores de otros países a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos le está prometiendo a los fabricantes a nivel mundial que tendrá una bajada de impuestos hacia ellos, les va a dar condiciones de seguridad y de obviamente, distribución a nivel mundial también por la posición geopolítica que tiene y geográfica que tiene Estados Unidos, pues eso viene a dar, así que como diríamos coloquialmente, a darle en la torre a todo aquel proyecto del nearshoring que México tenía. Y al parecer, todo esto que que Estados Unidos, perdón, está anunciando en todos lados, al parecer está teniendo efectos muy importantes. Y algo que el mundo se esperaba, que Estados Unidos, así como está teniendo amenazas contra todo el mundo, pues todo el mundo esperaba que también lo hiciera y lo llevara a cabo con China. Sin embargo, al menos en la primera semana de gestión de Donald Trump, Estados Unidos y China se están tratando bien, se están tratando, digamos, que entre algodones. El presidente de Estados Unidos afirmó para Fox News que él preferiría no tener que imponerle aranceles a China y China aceptó de una manera muy tranquila que sí, que todas las deportaciones que Estados Unidos decida mandar, ellos los recibirán de una manera normal, tranquila y sin provocarle ningún problema a Estados Unidos. Nuevamente, temas importantes que vemos: migración, aranceles y cuestiones que tienen que ver con el comercio exterior de Estados Unidos, que en una semana Estados Unidos lo llevó a cabo. También otra cosa que que dijo Donald Trump y que impactó directamente es que en el Foro Económico de Davos pidió a la OPEP
Ya hemos hablado aquí de lo que es la OPEP. Es aquellos países que en su mayoría producen la mayor cantidad de petróleo a nivel mundial y les pidió reducir los precios del crudo. No es que le hayan hecho caso, no es que la OPEP haya dicho, sí, vamos a hacerle caso a Donald Trump. No, el simple anuncio, la simple solicitud de pedirle a la OPEP que considere bajar los precios del petróleo a nivel mundial de lo que ellos producen, produjo una caída del precio del petróleo a nivel mundial durante la semana pasada. Llegó el barril de petróleo a cotizar hasta en 74.80. Imagínense, o sea, el, el objetivo de la OPEP era que el barril de petróleo durante 2025 estuviera entre los 80 y $85. Simplemente con la solicitud que Donald Trump le hizo a la OPEP, sin recibir respuesta, hizo que el valor del petróleo a nivel mundial tuviera una caída del 1.50%. ¿Y qué nos queda en México? Pues simplemente esperar para el 1 de febrero, que es el país, que es la fecha en donde Donald Trump iniciará las negociaciones sobre estos aranceles y sobre lo que querrá pedirle tanto a Canadá como a México. ¿Sucederá el 1 de febrero? No lo sabemos. ¿Sucederá antes? No lo sabemos. Pero al menos esta semana el tipo de cambio se mantuvo volátil, pero dentro del rango esperado. Nada de qué alarmarse. Aquí estamos viendo la gráfica de lo que ha sido el tipo de cambio durante el mes de enero. La semana pasada, el peso, el día viernes, cerró en un valor del 20.30, un nivel muy bueno. Esta semana nuevamente subió, el día de hoy inicia en 20.70, pero nada de qué alarmarse. Es la misma volatilidad en los rangos que hemos venido anunciando. Una depreciación en los rangos de 20 bajos, de 20 altos y 21 aproximadamente. Aún la semana pasada, con mensajes, con amenazas, con noticias y con todo lo que se vino, nunca el peso tocó los 21 pesos por dólar. El dólar, perdón, tocó los 21 pesos por dólar. ¿De acuerdo? Aquí podemos seguir tranquilos. La volatilidad continuará manejándose en el mismo rango. De esto sí podemos estar seguros. Para lo que es la bolsa, bueno, el Standard & Poor's 500 la semana pasada no tuvo su mejor desempeño, cerró con una caída del menos 0.29%. Más adelante estaremos viendo con Jacobo el análisis técnico. Y para la bolsa mexicana fue una semana buena. Es una semana volátil. Recordemos que empiezan los reportes. Hay que estar muy atentos. La semana pasada, la semana que sigue, tendremos un análisis de los reportes más importantes, principalmente en la Bolsa de México, para ver cómo va reaccionando. Al menos esta semana inicia repuntando, eh, estando en los 51.606 puntos. Recordemos que viene de una bajada importante y como sabemos, los negocios y el mercado es cíclico. La bajada importante, el piso que tocó más o menos a principios de enero, finales de diciembre, pareciera ser que fue ese piso que tocó porque el repunte se está dando principalmente en esta semana de reportes. Para esta semana, ¿qué esperamos? Bueno, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos para el día de hoy, confianza del consumidor en Estados Unidos para el día de mañana, que esto también es bien importante, y el jueves, algo de lo que tendremos que estar bien al pendiente, Producto Interno Bruto en México, ¿de acuerdo? Y para Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esto es un indicador bien importante para la Fed, para su política monetaria, pero para México resulta bien importante saber
cómo estamos en crecimiento económico. Esto sí es algo de lo que tendremos que estar bien al pendiente el próximo jueves 30, ¿de acuerdo? Miércoles 29 tenemos reunión de la Fed, ¿ok? Tenemos reunión de la Fed y tenemos decisión de política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué se espera para esta reunión? No hay mucho movimiento. Todo el foco está directamente en acciones que está llevando a cabo Donald Trump, lo que ha quitado un poco de foco la importancia sobre lo que va a hacer la Fed respecto a tasa, porque al menos se espera que no haya ningún movimiento. Como lo venimos comentando semanas anteriores, los reportes que se dan en Estados Unidos, reportes positivos económicos, hacen que la Fed pueda mantener la tasa como está, sin movimiento alguno, para poder seguir observando los reportes económicos que vaya dando Estados Unidos durante el primer trimestre y tomar quizá una decisión más a futuro. Pero al menos se espera que la Fed se mantenga como está. ¿De acuerdo? Y bueno, pues una reflexión con la que me gustaría terminar. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, haciendo referencia a que no importa cómo esté el mundo, no importa cómo estén las cosas, a nivel nacional las cosas siguen. Las estrategias de inversión siguen, el mundo se sigue moviendo, los fondos de inversión se siguen moviendo, siguen captando muchos recursos precisamente por este gran detalle que tienen los fondos de inversión, que son el interés compuesto. Es un interés que crece día con día, que se recapitaliza día con día y que crece bajo la ventaja y la bondad del interés compuesto. Por lo tanto, los invitamos a todos a que inviten a sus clientes, inviten a todas las personas que puedan a un producto que tiene la ventaja de que capitaliza los intereses ganados día con día.